eri. Luego, bueno, eri significa cuello, por ejemplo, el cuello de una planta. No confundir con el cuello del cuerpo humano, ¿sí? No, eri no es el cuello del cuerpo humano, es el cuello de una planta, de un palito, eso es cuello. Tenemos la I y la U que se van a volver mudas cuando están antes de consonante al inicio de palabra. Es decir, cuando están cerca de consonante. Pero recordemos, no se vuelven completamente mudas. Tenemos la U antes de N, que recordemos la N es la única consonante sola que hay. Sí existen los silabarios na, ni, nu, ne, no, pero aparte tenemos la N, que también es la M. Entonces, U antes de N es corta, un me. Y además tenemos una alargación de E, que se va a escribir con la letra I, pero recordemos que la I se pronuncia como E después de E. Un me, que sería destino. Tenemos la I antes de B. Sí, imagínense, si quitamos la I completamente diría bar, y no es correcto, es ibara. Es para acentuar al inicio de la palabra ibara. Y esa sería mi segunda regla de pronunciación. Las vocales mudas, es decir, la I y la U se vuelven mudas cuando están cerca de consonante. Tan sencillo como eso, en medio, al inicio o al final de palabra. Pero si no están en esos casos, se van a decir completamente normal. Por ejemplo, la palabra aoi, que sería el color azul, aoi. Hay que decirla ahí, aoi. Ni se hace corta ni se nos borra. Es decir, no es aoi, no, es aoi. ¿Sí? Se va a decirla ahí normal, porque no está cerca de ninguna consonante. Luego, tercera y última regla de pronunciación del idioma japonés es la doble consonante. ¿Cómo se escribe la doble consonante? Bueno, para esto, bueno, doble consonante se dice sokwon, sokwon, ¿sí? Este kanji es el de par, entonces siempre que hablemos de pares va a aparecer ese kanji. Vamos a ayudarnos de la letra tsu. Es un sonido que en español no existe, que se forma con la T y la su, tsu. Entonces, para pronunciarla, si hay gente que le cuesta trabajo decirlo, les recomiendo aprenderse una palabra anclaje. En mi caso yo utilizo la palabra Matsumoto y con eso puedo decir tsu. Digo Matsumoto y ya sé que digo tsu. Tsu, tsu. Esta es la del hiragana y esta es la del katakana. ¿Qué hacemos? Dice que se inserta un pequeño tsu en el lugar donde va la primera consonante y se va a pronunciar como la segunda consonante. Entonces, aquí tenemos bikku. Tenemos bi, la letra tsu, pero más chiquita, más la letra Q. Aquí hice más pequeñito el tsu de lo normal, no es tan pequeño, ¿sí? Viene un poquitito más grande, pero es muy difícil de ver la diferencia cuando está en letra de imprenta. Siempre recomiendo que cuando lo hagamos de manera manual, hay que hacerlo lo más pequeño para distinguir la doble consonante, porque si no lo quitamos, si no hacemos el tamaño más pequeño, se va a pronunciar tsu. Entonces, en lugar de decir biku, diría bitsuku. Y no, queremos decir biku. El sonido consonante K se va a trasladar al pequeño tsu. Es decir, se va a decir bikku. Y aquí sí se va a hacer una pausa. Recordemos que en la alargación de vocales decíamos que no se hacía pausa, se alarga la vocal. Pero en el caso de la doble consonante, sí vamos a hacer una pausa. Big Q, como cuando se corta el teléfono, Big Q, hagan de cuenta. Es un pequeño beat, ¿sí? Big Q. Entonces, Big Q, aquí está, esta primera K va a ser su escritura ocupada por la letra Tsu más chiquito y luego la sílaba Q se escribe. Pero si tuviéramos la palabra ya escrita, por ejemplo en Romaji, por ejemplo aquí Biku está escrito en Romaji. Entonces, bueno, pues yo escribo la letra B, ahí está B, quiero escribir la K, pero ¿qué pronunciación va a tener? Va a tener la de la siguiente sílaba, que es la letra Q. Entonces la letra Q pues empieza con K, pero pongo otra vez la letra Q y solito me apunta la letra Tsu en el caso de que lo escriba con computadora.
Pero si la escribo a mano, pues simplemente yo sé que la siguiente es la letra K, entonces yo, bueno, la voy a sustituir forzosamente con su, pero vas a pronunciarse como la siguiente consonante, que es la K. Biku. Si mi siguiente consonante, como en este caso, tenemos la J, el su pequeño, más la letra PA. El su pequeño se va a pronunciar como la P de la siguiente, que es PA. Es decir, va a ser JAPA, haciendo pausa. JAPA. Sería JAPA. Entonces dice, al añadir una consonante, crea casi siempre un sonido interrumpido con una duración de 2 bits, muy característico. Pero asegúrate de que haces la interrupción de la consonante correcta. Así tenemos, por ejemplo, aquí doble consonante, no es mta, ¿sí? Es meta, kekon, chipo, nippon. Aquí si se fijan en kekon, le dejé la pronunciación como M. La gran mayoría de los japoneses la dicen como M. Se puede decir con N, no pasa nada, si se entiende, pero vamos a escucharla mucho como M. Y esto lo aclaro porque es muy raro de escuchar el sonido M, pero si lo llegan a escuchar, recuerden que es la N. Kekon, o también kekon, chippo, nippon. Ahora, no se va a aplicar esta regla de la doble consonante con la de la letra N, es decir, si yo me encuentro con la palabra onna, recordemos que el silabario na, ni, nune, no, sí existe. Pero tenemos ya tenemos la consonante pequeña, la única consonante sola, que es la letra N o M. Entonces aquí no le voy a poner la letra tsu pequeñita a esta palabra. Aquí vamos a poner la letra O, la letra N, que sí la tenemos en hiragana y también en katakana, y la letra A. Onna, aquí está mal, es onna. Ahí está, onna. ¿Sí? Es O, N y na. Y no se va a escribir con tsu. Onna. La N bien enfática, bien nasal, con el torso de la lengua tocando el paladar para que el aire salga por la nariz y no por la boca. Por eso se llama nasal. No porque la digamos con la nariz, sino porque el aire no sale por la boca. Onna. Y para lograr eso hay que alargar. Onna. Y no decir ona, ¿sí? Porque entonces no se escucha la N. Esas son las 3 reglas de pronunciación. Dominando estas 3 reglas, que son muy sencillas: alargación de vocal, las vocales I y U que se vuelven mudas en ciertos casos, en estos 3 casos que están cerca de consonante, y la doble consonante, son las únicas reglas en las que nos tenemos que fijar para poder decir el japonés correctamente, ¿sí? Poderlo pronunciar como debe de ser, para hacer los acentos donde van, las pausas donde van. Y una cosa que hay que aclarar, las oraciones en japonés no llevan espacio, no llevan pausa. Una oración completa se dice sin pausas. Entonces también por eso ayuda mucho esto de las reglas de pronunciación. ¿Qué sigue? El trazado de los símbolos, ¿sí? Ya una vez explicada la teoría de la pronunciación y que el japonés tiene 3 escrituras, vamos a aprender a trazar los símbolos. Esto se los recomiendo que lo hagan en casa porque es de hacer planas y planas y planas de ejercicios hasta que aprendamos a trazar los símbolos y a memorizar los símbolos. Una vez memorizados los símbolos, podremos leer fácilmente los títulos, las instrucciones, todo lo que nos venga en japonés. ¿Por qué? Porque si escribimos en romaji todo, recordemos que es silábico. Entonces, una palabra de 3 símbolos serían 6 letras en español. Y eso estoy hablando de una palabra muy sencillita. Pero en su mayoría las palabras en japonés son largas. Hay palabras que tienen hasta 20 letras. Entonces, si yo las veo escritas en romaji, es muy confuso. Y eso porque en romaji es difícil distinguir la alargación de vocal, la doble consonante. Es difícil. Entonces, no les recomiendo, porque yo sé que acostumbran mucho, por ejemplo, en las canciones japonesas, colocan los subtítulos en japonés y abajo los colocan en romaji, que sí, ayuda mucho para la canción porque la canción pues viene con palabras repetidas y es fácil ahí de entender. Pero cuando estamos hablando del aprendizaje del idioma japonés, no recomiendo eso. Solamente cuando sean palabras muy difíciles de distinguir su ortografía, podemos colocar el romaji para ver qué letras van ahí.
pero no estar escribiendo hiragana, kanji, katakana y además el romaji. Estamos hablando que tenemos que dominar de manera simultánea el kanji, el hiragana y el katakana, porque nuestras oraciones van a venir así. El kanji con su hiragana, las partículas que están en hiragana, palabras extranjeras que se mencionan en la oración, que están en katakana, y encima le voy a colocar el romaji. Mi cerebro va a estar hecho bolas, tratando de dominar 4 escrituras. Entonces, los símbolos se trazan siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, voy a comenzar los trazos siempre de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí tenemos el hiragana, aquí tenemos la letra A, por ejemplo. Vamos a comenzar primero de arriba hacia abajo, es decir, voy a comenzar a trazar los trazos que están hasta arriba, en dirección hacia abajo. Y además voy a comenzar con el trazo que se encuentre primero a la izquierda, hacia la derecha, es decir, aquí pues está fácil de ver porque es un hiragana. Pero por ejemplo un kanji, si yo escribo por ejemplo watashi, ¿sí? Este kanji, vamos a hacerlo grande para poderlo ver mejor. Aquí tenemos este radical que está a la izquierda y el radical que está a la derecha. Entonces nos dice primero de arriba hacia abajo. Entonces primero voy a comenzar con los trazos que están arriba y en dirección hacia abajo. Es decir, una vez que hago hago el que está abajo, luego me sigo hacia abajo, luego hacia abajo y hacia abajo. Y luego hacia de izquierda a derecha. Entonces el radical que está a la derecha va a ir después de arriba hacia abajo, izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces primero arriba hacia abajo, izquierda a derecha, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo y arriba hacia abajo, en dirección de izquierda a derecha. Ese es el orden. Si se fijan a la hora de escribir en romaji nuestras letras, pongan atención a su mano en qué dirección va y notarán que también va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esto nos da fluidez en la escritura, porque si escribimos para diferentes direcciones los símbolos, recuerden que son muchos, muchísimos, y vamos a tener que memorizarlos. Y hay símbolos que solo por un puntito varía su significado. Entonces, porque estamos hablando de 50,000 caracteres, va a haber caracteres muy parecidos uno con otro. ¿Y qué los distingue? A veces una rayita más, una rayita menos. ¿Cómo le hago? Bueno, si yo los aprendo en esta dirección de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, además de adquirir fluidez, mi cerebro se va a disciplinar a leer de esa manera los símbolos y a memorizarlos. De otra manera, si un día escribo de derecha a izquierda, luego de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y lo hago por ningún lado, jamás voy a aprender a escribir, jamás. Normalmente, estudiando en una escuela, nos van a ir dando pues cada día una lección, por ejemplo 5 letras, y la siguiente clase que es cada tercer día o cada 8 días, dependiendo de la escuela. En mi caso a mí me tocaba cada 15 días, porque yo estudiaba por suplementos, entonces el suplemento llegaba cada 15 días. Entonces eran 5 letras cada 15 días. Me llevó muchísimo tiempo aprenderme todas las letras, pero aquí las vamos a ver todas de manera simultánea. Y ya depende de cada quien si se las quiere aprender rápido o no. ¿Cómo me las aprendo rápido? Practicándolas todos los días, todo el tiempo, cada vez que tengo una oportunidad, aunque sea con la mente, estarlas trazando, para estarlas practicando con el dedo en el aire, siempre, siempre estarlas dibujando hasta que sepamos cuál es cuál. Entonces,